Amén, muy buenos días, ¿cómo están? Bien que los veo muy callados, los veo muy serios. Siento esta carga sobre mí de tener que hacerlos despertar y reaccionar. Así que les voy a contar un poquito sobre mí para tal vez así les llamo un poquito su atención. Pero una de las cosas que me tiene a mí un poquito desubicado en este viaje es no esperaba tener que usar un suéter en Costa Rica. No esperaba yo eso. Y no esperaba el viento que ha habido. ¿Así es normal o eso es extraño? No entiendo, ¿es normal o no es normal? No es normal. Entonces miren, solo me van a tener que disculpar, pero yo estoy aquí pendiente, nervioso, tenso. Si se abre una puerta y entra el viento, yo comienzo a hablar en lenguas. O sea, de un solo. O sea, es más, vamos a ir a Hechos 2, pero vamos a comenzar en el principio, porque aquí Luis nos llevó al final de Hechos 2, pero teníamos que hablar del viento recio, del Espíritu Santo no, son mentiras. Pero yo sí crecí en una iglesia muy, muy carismática, muy pentecostal cuando yo era joven, y ahí fue donde conocí al Señor, y ahí fue donde experimenté por primera vez ese sentimiento de ser llamado a plantar una iglesia. Nos habían llevado a un retiro y estábamos en este retiro, y ustedes saben, retiro, iglesia pentecostal, carismática. Todavía soy bastante pentecostal, ya no tanto, bastante carismático. Pero estábamos en este retiro y me recuerdo, después de oración, imposición de manos, profecía, o sea, todo eso, yo regresé a mi casa sabiendo que quería ser pastor. Tenía 17 años. Regresé a mi casa, le digo a mis papás: voy a ser pastor, soy el primer pastor de mi familia, así que esto todavía tomó un tiempo para ser procesado. Y pasaron algunos años. Y hubo un día, me recuerdo un día, yo crecí en esta mega iglesia, era una iglesia grande en la ciudad de Guatemala. Y un día, en medio de la congregación, habían de haber habido unas 3, 4, 5 mil personas. En medio de la congregación, el pastor de repente dice: ¿dónde está el gordo? Solo para que sepan, yo soy el gordo, o sea, a mí me dicen gordo, ¿sí? ¿Dónde está el gordo? Y me llama de hasta atrás, me pasan para adelante y comienza a orar sobre mí, y me dice: dice el Señor que cuando te cases, me dice, el Señor te va a comenzar a usar para plantar iglesias y hacer todo esto. Y claro, no había ni terminado el pastor de hablar, ya mi novia en aquel entonces, todavía no era mi esposa, y ya tenía 5 llamadas de sus amigas: te vas a casar. Se pueden imaginar, ¿verdad? Pero en fin, llegó el día donde finalmente me casé. Y en la boda, en la ceremonia, el mismo pastor se acerca y me dice: recuerdo la palabra que te di un día. Cuando regreses de tu luna de miel, llámame. Regresé de la luna de miel y lo llamé. Y lo volví a llamar. Y ustedes saben, iglesia grande, me costó un montón conseguirlo. Cuando finalmente conseguí una cita con él, él viene y le cuento yo mi deseo de plantar una iglesia, mi deseo de ser pastor. Y bueno, básicamente él me dijo: pues mira, yo no sé si te veo siendo pastor en una aldeíta, porque nosotros solo así plantamos iglesias. Será una forma de decir: ponemos iglesias donde no sean una competencia. En fin, esa reunión, en lugar de abrirme puertas, me la cerró. La realidad. Y eventualmente mi deseo de servir al Señor, me llevó a una peregrinación de iglesias. Fui yo a varias iglesias, algunas de pastores que conocía, otras de pastores que no conocía. Y yo llegaba básicamente a decir: quiero servir. ¿En qué puedo servir? Y cuando me comenzaba, bueno, ya algunos los conocía, ya el Señor me había dado la oportunidad de comenzar a predicar en iglesias. Tenía un grupo en casa que crecía, éramos unos 50, 60, 70 jóvenes en el jardín de una casa. Entonces ya cuando algunos pastores me miraban entrar, se les abrían los ojitos como quien dice: este lo podemos usar aquí en la iglesia. Y no en el mal sentido. O sea, podemos ponerlo a trabajar en la iglesia, podemos ponerlo a servir en la iglesia. Y cuando yo llegaba el momento y les decía: yo algún día quiero plantar una iglesia, las puertas se cerraban de par en par.
En lugar de verlo como una oportunidad para el reino, lo miraban como una amenaza para la iglesia local. Y llegó un día, hasta que llegó un día que encontré una iglesia y encontré un pastor y cambió mi vida, cambió la forma de cómo veía yo la iglesia, cambió mi forma de cómo entendía yo el reino. Porque llegué con este pastor y lo mismo que siempre. Llegaba, me comenzaba a involucrar, me miraban con algún potencial, comenzaban a darme un privilegio, conocía al pastor y yo le decía: algún día quiero plantar una iglesia. Y si aún así puedo servir, aquí estoy para servir. Y ese día el pastor me dice: no, Francisco, ¿cómo te puedo servir yo a ti? Para que el deseo que Dios puso en tu corazón de plantar una iglesia se pueda cumplir. Wow. En ese día vi algo diferente. Ese día, algo que quizás no pude explicar sino hasta años después, pero maravilloso, porque encontré un pastor que creo que genuinamente entendía el llamado del evangelio, que se había dejado moldear por el evangelio. Encontré una iglesia con una visión de reino, una iglesia con manos abiertas, una iglesia que estaba pensando en la expansión del reino aquí en la tierra y no solo en cómo crecer su propia iglesia. Quizás años después le pude dar un poquito más de lenguaje y dije: encontré una iglesia un poco más saludable, una iglesia más sana. Ahora, mi encuentro personal, así le llamo yo, con la doctrina, vino unos años después. Eso vino un par de años después. Pero ese día sí creo que tuve un encuentro con el corazón de Dios. Ahí comenzó un encuentro con el corazón de Dios para su iglesia local. En ese pastor yo vi lo que después leí a un pastor llamado J.D. Greer, escribía diciendo así, dice: es imposible verdaderamente creer el evangelio y no convertirme como el evangelio. El experimentar la gracia nos transforma en personas que están dispuestas a hacer grandes sacrificios para bendecir a otros. Y entonces en esta pequeña iglesia fui entrenado con todas sus limitaciones. Era una iglesia pequeña, con todas sus limitaciones. Me trataron de entrenar, me comisionaron, eventualmente me enviaron a plantar una iglesia. Y aquí estoy 15 años después. Aquí estamos y hemos visto al Señor hacer muchas cosas. Ahora, ¿cuántos son pastores aquí? O líderes en sus iglesias. Solo quiero ver manos. Lo que Él hizo no es fácil, ¿o sí? Seamos honestos, como pastores de iglesias locales, hacer lo que Él hizo es bien difícil. Ver a alguien con potencial que entra en tu iglesia y en lugar de querer retenerlo ahí y usarlo para el crecimiento de tu iglesia, empoderarlo y enviarlo a plantar a otro lugar, no es fácil. No es para nada fácil. Sacrificar, por así decir, enviar a tus mejores líderes para que vayan a plantar iglesias, no es para nada fácil. Uno tiene que estar dispuesto a perder, entendiendo que eventualmente el crecimiento del reino, la expansión del reino, el llevar el evangelio mucho más lejos es más importante que el crecimiento de nuestra iglesia. Tenemos que entender eso eventualmente, si no, jamás lo vamos a hacer. Y déjenme decirles algo, pastores. Si tu meta principal es el crecimiento de tu iglesia local, y no hay nada de malo con el crecimiento, y no hay nada de malo con anhelar el crecimiento, pero si esa es tu meta principal, mi temor es que quizás estés siendo movido por ego y no por el evangelio. Es más, este mismo pastor J.D. Greer decía: el ministerio es un buen lugar para aquellos con el ídolo del éxito, para que aquellos con el ídolo del éxito se escondan. Porque podemos disfrazar nuestra ambición, decía él, egoísta, bajo la excusa de hacer grandes cosas para Dios. Bien, tienes que llegar a una convicción, a una gran convicción y a una pasión por ver la salvación llegar mucho más lejos, llegar a las naciones, ¿por qué no? Tienes que tener una gran pasión por ver el evangelio llegar a aquellos que tú no vas a poder alcanzar. Estar dispuesto a hacer esto solo viene de un profundo entendimiento del evangelio. De ahí nace, ¿sí?
Solo viene de haber creado un ambiente, una cultura sana en la iglesia. Y en mi próxima sesión, más tarde, el día de hoy, voy a hablar un poquito de cómo la centralidad del evangelio, no solo en la plantación de iglesias, sino en la sanidad de las iglesias. Pero para lograr esto, tienes que ser una iglesia movida por el evangelio. Tienes que ser una iglesia que refleja el evangelio. Y tienes que ser una iglesia que tiene el deseo de proclamar más efectivamente el evangelio en tu propia iglesia. Y eso es lo que nos mueve en Acts 29. En Acts 29 tenemos la convicción, y Esteban nos hablaba de eso en la sesión el día de ayer. Tenemos la convicción que la iglesia es la estrategia de Dios para expandir su reino aquí en la tierra. Creemos que ese es el vehículo que Dios usa. Y es por eso que hoy voy a hablar de este tema que se llama iglesias sanas plantan iglesias sanas. Pero no solo eso. No solo una iglesia sana planta iglesias sanas. El plantar iglesias trae sanidad a tu propia iglesia, trae salud a tu propia iglesia. Y hay una historia en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, no en el capítulo 2, no se preocupen, vamos a ir al capítulo 15. En el capítulo 15 del libro de los Hechos hay una historia que creo que nos muestra, nos modela este sacrificio, pero nos modela el fruto que viene de este sacrificio de una manera maravillosa. Así que váyanse a Hechos capítulo 15 y denme un segundito mientras lo busquen. Es un poquito de contexto. En Hechos capítulo 15 tenemos el concilio en Jerusalén. Ahora, Pablo y Bernabé habían estado predicando el evangelio entre los gentiles. Si ustedes van a los capítulos anteriores, habían estado en Chipre, habían estado en Perge de Panfilia, habían estado en Iconio, en Listra, en Antioquía, y habían visto a Dios hacer cosas increíbles. A donde iban, habían milagros, habían señales, gente venía, habían persecuciones también, pero iglesias estaban siendo plantadas. Había un respaldo maravilloso de parte de Dios en el ministerio de ellos. Y ellos llegan a Jerusalén. Y cuando llegan, algunos judíos no estaban muy contentos. Algunos judíos no estaban contentos con eso y querían imponerle a los gentiles, que era quien ellos estaban alcanzando, algunas cosas judías. Querían que se circuncidaran, querían que guardaran las dietas judías, etcétera, etcétera. Y nos dice la palabra en el versículo 2 que se despertó una contienda no pequeña. Se despertó una contienda no pequeña hasta que mejor fueron con los apóstoles en Jerusalén. Y en medio de todo esto, el apóstol Pedro se levanta y comienza a defender la causa, recordando de su propia historia y cómo él había compartido el evangelio a los gentiles, y simplemente les pide que por favor no les pongan más carga a los gentiles de la que deberían llevar. Entonces les dan la oportunidad a Pablo y a Bernabé de hablar, y Pablo y Bernabé comienzan a contar un poquito su historia. Espérenme. Pablo y Bernabé comienzan a contar un poquito su historia y todo lo que Dios estaba haciendo por medio de ellos: predicación, sí, salvación, señales, milagros, todo lo que estaba pasando. Y yo solo me imagino, otra vez, como pastores, pongámonos en los zapatos de esos líderes. Esta es gente a la que Dios usa. Estos son líderes con un potencial increíble. A donde van, Dios los usa. Se convierte la gente. Hay milagros, hay señales. Sí, esto tenía que despertar algo en ellos. ¿Qué haríamos nosotros estando en su lugar o no? O sea, seamos honestos, ¿qué haríamos nosotros? Se nos abrirían los ojos y dijimos: aquí ya vino el copastor, o sea, bienvenido, pase adelante. Sí, aquí un par de semanas y lo vamos a ordenar de un solo como el copastor. Si somos honestos, si Dios está usando poderosamente a alguien que está de alguna manera en nuestra iglesia, queremos reclutarlo. Queremos que predique en nuestra iglesia, queremos que nos ayude a hacer crecer nuestra iglesia. Y sin embargo, y eso es lo que me encanta de esta historia, los apóstoles tenían otra idea. Miren, versículo 22, ahora sí, Hechos 15, 22, dice así: entonces pareció bien a los apóstoles
y a los ancianos con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Miren lo que acaba de pasar. Paren un momentito aquí. Vienen los apóstoles y dicen: mucha, órale, los vamos a enviar, sigan haciendo lo que están haciendo, vayan a hacerlo a donde Dios los guíe. Pero no solo eso, vamos a tomar varones buenos, hermanos, los mejores que tenemos en la congregación. ¿Y cómo se eran los mejores? Porque dice varones principales entre los hermanos. Y vamos a agarrar y los vamos a enviar con ustedes. No solo no vamos a tratar de retenerlos a ustedes aquí, vamos a tomar a nuestros mejores líderes y los vamos a enviar para que los acompañen a ustedes, para que colaboren con ustedes, para que se aseguren de que a ustedes, a donde vayan, les vaya bien. Miren qué corazón el de los apóstoles. Ellos entienden algo que nosotros deberíamos de entender. Ellos entienden algo que una iglesia sana debería de entender. Y es que lo que ellos entendieran era que el mayor potencial para el reino no está en tu habilidad para reunir y para inspirar a tu gente en una reunión semanal. Eso es bueno. Pero el mayor potencial por el reino está en tu capacidad de equipar gente y enviarlos como semillas del reino para que planten esa semilla a donde quiera que vayan. Ese es el mayor potencial. Las iglesias que quieren penetrar al mundo, las iglesias que quieren penetrar al mundo con el evangelio, piensan menos, y perdón que use esta expresión, en el show dominical. Piensan menos en el show dominical y más en equipar a sus miembros para invadir el reino de las tinieblas, para alcanzar al perdido. Pastores que están acá, equipar a tus miembros para ir, aunque eso signifique, y lo digo entre comillas, perderlos, va a ser mucho más efectivo que invitar a tu comunidad a venir, si lo que realmente te mueve es el amor por los perdidos. Versículo 23, sigamos leyendo. Miren lo que pasa, dice: entonces agarran a Pablo y a Bernabé, los envían y dicen que les van a mandar a hermanos principales entre la congregación para que vayan con ellos. ¿Y qué es lo que tenían que hacer estos hermanos? Dice: y escribir por conducto de ellos, de estos hermanos, los apóstoles y los ancianos, y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros, con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Los apóstoles estaban dispuestos no solo a enviarlos, envían a Pablo y a Bernabé. No solo enviarlos a ellos, enviarlos con todo lo que necesitaban. Llevaban cartas de recomendación, llevaban instrucciones, un mensaje claro. Eso es lo que tienen que ir a hacer. Llevaban gente, quizás diezmadores, ofrendadores. Váyanse con ellos, apóyenlos. Llevaban la mejor gente. Era gente comprometida al máximo con la causa del evangelio. Gente que estaba tan comprometida que dice: hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hacer esto, cuando tú estás dispuesto a dejar ir a otros para que vayan a plantar otros lugares, para que el evangelio llegue a otros lugares, esto no solo refleja el evangelio de varias maneras y demuestra la sanidad de nuestra iglesia, y esto lo hace de muchas formas. Pero es un acto sacrificial. El evangelio es el sacrificio supremo. No solo al soltar a los líderes, sino, ¿por qué no fondearlos, darles fondos, darles recursos, invitar a la congregación? Es complicado pararse delante de la congregación y decir: hermanos, hoy vamos a imponer nuestras manos sobre Esteban para que vaya a plantar. ¿Quién se quiere ir con él? Es un acto increíblemente sacrificial. Pero qué chilero chilero decimos en Guatemala, perdón. ¿Cómo se diría en Costa Rica? Qué chiva. Qué chilero ver que eso pueda pasar. Sí, no sé si me gustó.
No solo es un acto sacrificial, es un acto intencional. Debes decidir hacerlo, aún antes de tener estos líderes. Algunos aquí están mirando, pero yo cómo voy a plantar iglesias si mi iglesia tiene 20 personas, si mi iglesia tiene 30 personas. O sea, ¿qué voy a poder plantar a alguien? No importa. Tú toma la decisión intencionalmente antes de que estés ahí, porque si no, no va haciendo que tu iglesia comience a crecer y cuando ya los tienes ahí ya no vas a querer mandarlos. Pero si tú comienzas con esa visión y dices, aún antes de tener a los líderes, aún antes de tener a la gente, aún antes de tener el dinero, la influencia, los recursos, qué sé yo voy a decidir, somos una iglesia que planta iglesias. Entonces cuando llegue el momento va a ser más fácil hacerlo. Tiene que ser una decisión intencional. Y esto al final es un acto con fines redentivos. Porque estoy diciendo y le estoy comunicando a mi iglesia, me importa, como iglesia, nos importa más la salvación de otros. Óigame bien, pastores, me importa más la salvación de otros que mi éxito personal. Y por lo tanto estoy dispuesto a de alguna manera sacrificar lo que algunos llamarían como un éxito personal, con tal de ver la salvación llegar a otros. Me importa más la salvación de otros que el crecimiento de mi iglesia local. Ahora, como vamos a ver dentro de un momentito, tu iglesia va a crecer cuando haces esto. Pero mira, el plantar iglesias no solo es un reflejo de un entendimiento del evangelio, no solo es un reflejo de que tu iglesia es sana, sino plantar iglesias produce algo en tu iglesia, trae sanidad a tu iglesia. Hay 7 cosas, déjenme ver 7 cosas que yo creo que el tener una visión de plantar iglesias hace en la cultura de tu iglesia. Número 1, miren esto. Número 1, vas a ser recordado constantemente que no es tu iglesia ni es tu reino. Ese es un buen recordatorio. Recuerdo una vez me invitaron a un congreso de jóvenes en Guatemala, un congreso grande, y había un panel y me tocó con un hermano conocido ya mayor, bastante mayor, y le cuento y lo saludo, le digo, mucho gusto, Francisco Benfeld, y me dice, ¿y tú dónde estás? Mi iglesia es Casa de Libertad. Y me dice, otro Jesucito que cree que la iglesia es suya, me dice. Pero sabes, cuando tienes una visión de plantar iglesias, eso es un recordatorio. Esto no es mi iglesia, esto no es mi reino, esta es su iglesia, esto es su reino, esto es para su gloria, y por lo tanto se va a hacer a su manera. Número 1. Número 2, plantar iglesias va a ser un recordatorio constante. Vas a ser recordado que la redención siempre viene con un precio y siempre implica muerte. Es un recordatorio continuo. Miren, la plantación siempre implica riesgo. Plantar iglesias implica un riesgo, porque soltamos el control de algo que necesitamos. Necesitamos esos líderes, necesitamos esos recursos. Soltamos el control de algo que necesitamos con la esperanza de que regresará a nosotros multiplicado. Pero una vez lo dejamos ir, renunciamos a la habilidad de usarlo para nosotros mismos. ¿Sabes? Las semillas que plantas ya no te las puedes comer. Ya no te las puedes comer. Y miren, no seamos ingenuos. Ser una iglesia que planta iglesias viene con un precio. Y les voy a dar un ejemplo aquí muy sencillo. ¿Cuántos fueron bendecidos por la prédica de Justin hace un momentito? Por el mensaje de Justin anoche fue. Sí, hoy no ha vuelto a predicar. Anoche. ¿Cuántos fueron bendecidos? Ustedes no saben cuántas veces yo he escuchado hermanos en la iglesia que me dicen, y los dejaste ir. ¿Cómo se te ocurrió de enviar a Justin y a Oscar a plantar una iglesia? Si hubieran podido ser grandes líderes acá, y hubieran sido increíbles líderes ahí. Cuando yo veo lo que Dios está haciendo con ellos, a veces hasta yo digo, pero ¿cómo los envías? Pero plantar iglesias viene con un sacrificio.
envías a tus mejores líderes, envías a los que mejor potencial tienen. Y hoy yo veo, Justin tiene una plataforma más grande. Todos conocían a Justin, aquí nadie me conocía a mí. Y saben, por ejemplo, déjenme avergonzar a alguien acá. Aquí viene Mario conmigo. Mario, levanta la mano. Mario es un miembro de nuestra iglesia en Guatemala. Él está en nuestro programa de residencia pastoral, 2 años entrenándose para ver a qué lo llama el Señor. Pocas veces van a conocer a alguien tan servicial, tan leal, tan dispuesto, incondicional como Mario. Y lo estamos equipando para plantar. O sea, le estamos dando todas las herramientas para que vaya a usar esos dones en otro lado. Plantar iglesias es un recordatorio de que la redención siempre viene con un precio. Siempre viene con una muerte. Número 3, miren esto, número 3. Entonces, solo recordando, número 1, nos recordamos que no es nuestra iglesia ni nuestro reino. Número 2, nos recordamos que la redención viene con un precio. Número 3, plantar iglesias nunca te va a dejar que olvides qué es lo más importante. ¿Sabes? Lo que tu organización hace mejor es un reflejo de lo que tu organización ama más. Es un reflejo de lo que más amas. Y para enviar eficazmente debemos amar la gloria de Dios y a los perdidos más que cualquier otra cosa. Y cuando amas la gloria de Dios y a los perdidos más que cualquier otra cosa, el andar buscando a quién vas a capacitar para enviar a plantar se va a volver natural. Hasta algo que produce gozo. Número 4, plantar iglesias nos va a obligar a reproducirnos y a reproducir a nuestros líderes. Porque esa es la realidad. Si plantas iglesias, envías a tus mejores líderes y nunca los reprodujiste, solo estás matando a tu iglesia. No, pero esto te va a obligar a tener procesos, a tener sistemas donde dices, ok, vamos a enviar a nuestro pastor de alabanza, como fue en el caso de otro de los ancianos de Reforma, Oscar. Vamos a enviar a nuestro pastor de alabanza. Más vale que ya esté alguien equipado para ser un pastor de alabanza y tomar su lugar. Si no, te va a pasar lo que nos pasó a nosotros cuando plantamos Iglesia Reforma, que nos quedamos 4 años sin un pastor de alabanza. Más, como 6 años sin un pastor de alabanza. Entonces te va a obligar a reproducirte, te va a obligar a ser intencional, a decir, ¿cómo reemplazo al hermano? ¿Cómo equipamos a alguien más para que tome su lugar en la iglesia local para poderlo enviar a plantar a otro lugar? Eso es bueno. Eso es muy, muy bueno. Las iglesias al final del día deben convertirse en fábricas de discípulos. Fábricas de discípulos, en agencias enviadoras que equipen a sus miembros para llevar la batalla al enemigo. Número, ¿qué me toca? 5, número 5. Y Luis hablaba de esto hace un momentito. Te va a obligar a conocer a tu gente. Necesitas conocer a tu gente, necesitas conocer a tus miembros, necesitas conocer a la gente que Dios te ha dado para liderar. ¿Qué dones tiene? ¿Qué talentos tiene? ¿Qué deseos? ¿Qué sueños? ¿Qué anhelos? ¿Qué llamado de parte de Dios? ¿Qué oportunidades? ¿Qué hobbies? Si tú no tomas el tiempo para conocer a tu gente, nunca te vas a dar cuenta de decir, wow, este tiene un potencial increíble. Y sería un buen pastor, sería un buen copastor, sería buena parte de un equipo plantador. Y de esa manera vas a poder capacitarlos mejor. De esa manera vas a poder enviarlos, vas a poder empoderarlos para hacer lo que Dios los capacitó de una manera única a ellos para hacer. Número 6. Cuando plantamos iglesias, no vamos a dejar que nuestra gente se acomode. Es bien fácil que la gente en las iglesias se acomode. Es bien fácil llegar a un lugar y comenzar a ver sillas vacías y pensar que ya no hay lugar para otros. Y entonces dejar de estar en misión, dejar de estar ahí listo, presto, dispuesto para compartir el evangelio con otros. Pero si constantemente les estás vaciando la iglesia y le estás recordando, hey, tenemos que estar en misión, vamos a enviar a ellos a plantar, ¿eso los incomoda o no? Primero los incomoda y decir, ¿será que yo me debería ir?
¿Será que tal vez yo debería acompañar este grupo? ¿Será que tal vez yo tengo ese llamado? Pero también los vi incomodar de decir, wow, ahora nos toca volver a ¿por qué no? Llenar esta iglesia. Nos toca salir a compartir el evangelio. Nos toca salir a hacer, a no estar quietos. Y la iglesia se va a sentir incómoda cuando esté sentada. Si tú los has acostumbrado a que hey, estamos plantando y vamos a enviar, y de repente si pasa el tiempo y no ha pasado nada, la iglesia se va a comenzar a incomodar y dice, pastor, ¿y cuándo plantamos la próxima iglesia? ¿A quién estamos equipando? ¿Cuándo vamos a lanzar a alguien? Queremos incomodar a la gente así. La plantación de iglesias es buena en ese sentido. Número 7, vas a crear espacio para crecimiento. Déjenme contarles, la última iglesia que plantamos, estamos no a este domingo, sino el próximo, o sea, no mañana, sino nuestro primer aniversario. Primer aniversario de la iglesia que acabamos de plantar. Y otra vez, llegó hace como 2 años a la iglesia un hombre con un corazón por Dios, con un talento para predicar. Hay una hermana en la iglesia que es así, de esas hermanitas especiales, ácida la hermana, de esas que dice, pastor, hoy sí no me gustó para nada la predica. Hay una así como que, pero también en su manera, si uno la aprende a amar, es muy útil tener a alguien así. Cuando llega este hermano y lo ponemos a predicar un día, me dice, ni te extrañé. Hoy sí, a él sí lo puedo escuchar. Y yo le dije, pues no te acostumbres tanto porque lo vamos a enviar a plantar una iglesia. Pero mi punto es, llega este hermano, un don increíble, una pasión, un talento maravilloso, y hace un año los pasamos adelante, oramos por ellos, impusimos nuestras manos y lo enviamos a él y a más de 100 personas a plantar una nueva iglesia. Nuestra iglesia no es pequeña, pero grande, no, enorme tampoco es. En aquel entonces habremos habido unos 400, 500 en la iglesia, y 100 de ellos los enviamos a plantar otra iglesia. Es más, teníamos 3 servicios. A la semana siguiente dijimos, ahora solo hay 2. O sea, ya no necesitamos tener 3 servicios. Ahora tenemos solamente 2 servicios. Y no solo a los ojos de muchos, porque hay gente que todavía no termina de entender esto en la iglesia, les confieso. Y a los ojos de muchos, así como es que no entiendo por qué haces esto. Estás diezmando la iglesia, y no de la buena forma de diezmar. O sea, estás reduciendo la iglesia. Y la semana siguiente había sillas vacías, se sentía el vacío. O sea, se sentía la ausencia de todos estos hermanos que habíamos enviado. Y ni hablemos del costo económico. O sea, el 20% de nuestro presupuesto el año pasado fue para soportar la plantación de esa iglesia. 20%. Sin embargo, un año después, ¿saben qué pasó? La iglesia entendió. La iglesia se puso en misión. La iglesia se incomodó con ver las sillas vacías. La iglesia reaccionó. Un año después, hoy somos más grandes de lo que éramos antes de enviar a estos 100 a plantar. La iglesia ha crecido mucho más allá. Y hoy hay 11 entre personas y parejas en nuestro programa de residencia pastoral, junto con Mario, que están equipándose para decir, yo voy después. Y nosotros decimos, aguántenos un poquito, déjenos recuperarnos. Pero saben, aún a pesar de esto, nuestro presupuesto de alguna manera milagrosa lo ha soportado. Plantar iglesias no solo es reflejo de un entendimiento del evangelio, no solo es reflejo de que tenemos una iglesia saludable, trae salud a nuestra iglesia, produce crecimiento en nuestra iglesia, aunque pareciera contradictorio. Y miren cómo termina esta sección de la escritura. Vean el versículo que nos tocaba, 27. Estamos en Hechos 15, 27. Dice, así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros
No imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Déjenme hacer una pausa aquí. El proceso de plantación de iglesias debe estar empapado en oración, saturado en una búsqueda del rostro del Señor, de la voluntad del Señor. Hey, ha parecido bien al Espíritu Santo de nosotros. Cuando hagas algo, asegúrate que puedas decir eso. Ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Así que empápate en la oración, métete con Dios y deja entonces que el Señor te guíe a hacer todo esto. 29 dice, y que no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, y que os abstengáis de los sacrificados a los ídolos, de carne, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales si os guardareis, bien haréis. Pasadlo bien. Así pues, miren esto, versículo 30. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía, y reuniendo a la congregación entregaron la carta, y habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y afirmaron a los hermanos con abundancia de palabra. Y pasaron algún tiempo ahí, y fueron despedidos en paz por los hermanos, para volver a aquellos que los habían enviado. A veces tú vas a enviar a tus mejores y vas a decir, hey, vas a ir a apoyar a Mario, vas a ir a apoyar a Oscar, a Justin. Anda, apoyarlos, asegúrate de estar con ellos. Y 1, 2, 3 años después van a regresar y decir, trabajo hecho. Los apoyamos y regresamos a casa. Y gloria a Dios. Silas regresó a Jerusalén. Sí. Y miren esto, 35. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, enseñando enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con muchos otros. Entonces, solo repito, empapado en oración. Algunos que se vayan van a regresar, y eso está bien. Van a cumplir su misión. Otros se van a quedar, pero el evangelio va a seguir siendo anunciado como dice aquí, que ellos seguían anunciando el evangelio con muchos otros. Si lo que estás buscando, ponme atención, ya casi terminé. Si lo que estás buscando es fruto del reino, plantar iglesias va a traer mayor fruto. Va a ser exponencial el fruto. Ahora, hay un tiempo para hacerlo, por supuesto, pero creo que toda iglesia sana, que entiende y valora el evangelio, debe tener el deseo, debe tener la intención y debe tener el plan para hacerlo en su momento. La motivación para la misión crece de una profunda y una personal experiencia con el evangelio. Y cuando estás maravillado, empapado con la gracia de Dios que Él mostró al salvarte, vas a estar dispuesto a hacer grandes sacrificios para que esa gracia alcance a otros. Y cuando esto pase, celébralos, porque no tienes idea de lo que Dios va a hacer a través de ellos. Los apóstoles quizás, en vez de retener a Pablo, a Bernabé, los enviaron a sus mejores, y bueno, dejaron ir a Pablo. Es Pablo, pues, el apóstol Pablo. ¿Cuántas iglesias plantó Pablo después de eso? No sé, pero solo vamos rapidito. Está el libro de Romanos, así que Roma, Corinto, Galacia, Éfeso, Filipos, Colosas, Tesalónica. Envió a Tito a Creta. Ahora, leímos en algunos de los textos que establezcan ancianos en las iglesias. ¿Cuántas iglesias plantaron? No sé, pero es que las iglesias sanas plantan iglesias sanas, que plantan iglesias sanas. Pablo y su ministerio nacieron del fruto de líderes que entendían el evangelio, líderes saludables, de una iglesia saludable, que decidieron sacrificialmente dejar ir a sus mejores para plantar iglesias. Y el mundo no fue igual a raíz de eso. John Maxwell, algunos han leído a John Maxwell. John Maxwell, el gurú del liderazgo, dice que un líder no va a crear discípulos como él quiere que sean. Un líder va a crear discípulos como él es. Esto es aterrador y esperanzador a la vez.
Pero muchas iglesias, ¿saben qué es lo que pasa? Muchas iglesias que están enfocadas en sí mismas, ¿saben qué es lo único que logran? Que eventualmente el que tiene llamado a plantar salga peleado para plantar una iglesia enfocada en sí misma. Pero iglesias que tienen una visión de reino, que tienen los ojos puestos en el evangelio, van a enviar a sus mejores líderes y van a encontrar que esos líderes van a comenzar a hacer lo mismo. Y entonces vamos a ver el evangelio verdaderamente avanzar en nuestros países. Vamos a orar. Vamos a orar. Sí. Padre, mi Dios, en el nombre de Jesús, pónganse de pie ahí donde están. Sí, estiremos las piernas un poquito. Padre, mi Dios, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por tu palabra y por el ejemplo que nos dejas en ella, mi Dios, de estos hombres movidos por ti, movidos por tu gracia, movidos por el evangelio y movidos por la pasión y el deseo de ver tu salvación alcanzar a muchos, que decidieron no retener a los mejores que tenían, sino enviarlos. Y pudimos ver al mundo ser transformado por ti, por tu gracia, a través de la obra de ellos. Señor, danos corazones así. Danos corazones que se enfoquen en ti. Danos corazones que piensen más en el reino que en nuestras propias organizaciones. Y permítenos, Señor, el gozo y el privilegio de poder decir delante de ti: Señor, te dimos a los mejores y no sé lo que tú vas a hacer, pero están en tus manos. Te bendecimos, Padre. Danos ese corazón, te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y todos los que están acá dicen amén.